Buenas noches, queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con vosotros en esta noche. Una alegría y estar una vez más con ustedes participando de este culto virtual. Nos gustaría, claro, que estuviésemos todos presentes, como siempre estuvimos en nuestras reuniones, pero con este problema que todos nosotros sabemos y que está a conocimiento de todos nosotros. Bueno, en este día también podemos nosotros estar de este lado participando con ustedes en este culto que va llegando a cada uno de nosotros, en nuestros hogares, ahí a donde estemos. También saludar a nuestros hermanos que están presentes, a los de la música, a los que cantan, nuestros hermanos que están en los controles y nuestros hermanos que están atendiendo también las cámaras, los camarógrafos, a todos ellos nuestro saludo y también el saludo a mi hermano Rodrigo. Rodrigo, que la paz del Señor esté contigo en esta noche, querido. Amén. Que la paz del Señor esté contigo, Raúl, y con todos nuestros hermanos que están del otro lado también, que puedan estar recibiendo a través, de estos medios, de estas plataformas que el Señor también nos ha preparado de antemano, como lo venimos hablando, para que usted y yo podamos recibir de la palabra de Dios, para que los hermanos que están aquí también puedan recibir de la palabra de Dios, y podamos seguir de alguna manera congregándonos, de esta manera virtual, ¿no, Raúl? Pero congregándonos al fin y poder ser edificados en lo que el Señor así quiere, en lo que es su buena voluntad agradable y perfecta. Amén. Un día muy especial también, Rodrigo, porque es un día de los que se está conmemorando el Día de los Trabajadores también, ¿verdad? Amén. Todos nosotros que vivimos en el celeste Uruguay, un día pusimos nuestro granito de arena para que nuestro Uruguay hoy fuese lo que es. Amén, amén. ¿Verdad? Totalmente. Entonces, también para cada uno de esos trabajadores, trabajadoras, un feliz día del trabajador para todos. Muy, muy feliz día para todos. Hoy, el Día de los Trabajadores Globales, ayer fue el Día de los Trabajadores Rurales también. Rurales, sí. Saludo atrasado para todos también. Y se conmemora en el mundo, ¿no? Amén. Sí, porque sí. El día de hoy sí. Es un día que se conmemora en el mundo, en el universo entero, el Día de los Trabajadores. Y es una bendición poder saludar a nuestros hermanos por este medio y llegar a sus corazones también. Pero no obstante, no solamente lo que nosotros vivimos como persona, como trabajo, sino que la palabra de Dios también puede llegar a sus corazones. Amén, amén. Y por ende también vamos a dar comienzo a esta reunión para que el Señor nos vaya dirigiendo y nos vaya dando de su gracia. Amén. Y de su palabra. Así que vamos a orar. Oramos, hermanos, también vamos a pedir para estos hermanos que están acá junto con nosotros en este momento, que ellos también nos acompañen, porque ya sabemos que hay personas que están orando, Rodrigo, amén, de antemano, orando por nosotros mismos, por nuestras reuniones, por todo lo que hay, también por el pueblo del Señor, que hoy necesita más que nunca de estar unido en oración. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad que tú nos das de llegar a tu presencia para buscar más y más de ti, Señor. Que esta oración que estamos haciendo en este momento también pueda llegar a los corazones de todos aquellos que nos están viendo por intermedio, Señor, de Facebook o, Señor, buscando también ahí en sus hogares, porque tienen una necesidad en sus corazones de buscar de ti. Nosotros, Señor, bendecidos por tu gracia, por tu amor, Señor, llegamos a ti, a tu presencia, rogando por cada uno de ellos, Padre, como lo hemos hecho cada día, Señor, que hemos venido delante de ti, buscando de tu presencia y buscando de tu amor, de tu gracia, Señor, y que tú también en este día nos bendiga, Padre, amén, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias una vez más, Señor, amén, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Padre.
Seguimos, hermanos, congregados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a participar también de una palabra del Señor que se encuentra ahí en Santiago 1, para que nosotros también seamos bendecidos por medio de la palabra, porque la palabra va haciendo en nuestras vidas un desarrollo y un conocimiento y nos va llevando cada día a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, como un día llevó, hermano Rodrigo, a estos hombres que hoy nos han dejado estas cartas, ¿verdad? Amén. Nos han dejado estas cartas para que nosotros también después podamos ir avanzando en ese caminar con Dios de cada día. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que dice así, una salutación de comienzo de la carta del apóstol Santiago, y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, salud. Ahí va un saludo de Santiago a toda esa gente, también son judíos lo que está hablando acá. Sí, Santiago se enfoca más que nada en la dispersión de los judíos por todo lo que era Europa y Asia, ¿no? El Medio Oriente también y el norte de África. En la época de Jesús, un poco después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, no solo había en Jerusalén y en la zona de Judea judíos, sino que ya estaban por casi todo el Imperio Romano. Entonces Santiago le escribe a ese pueblo antes de la destrucción de Jerusalén. Después de la destrucción de Jerusalén está la gran dispersión donde los judíos son expulsados de la zona de Judea. Pero en ese tiempo ya había judíos. Pablo, cuando va a visitar o cuando le escribe a los romanos, muchos, en la epístola de Romanos, muchos son judíos que viven en Roma y así judíos que viven en diferentes ciudades, a los que Pablo, cuando iba en sus misiones, si vos los lees, muchas veces iba a las sinagogas de ellos a predicarles de Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos estaban dispersos en todo lo que era el Imperio Romano. Por eso Santiago habla una epístola universal, una epístola que va hablando, enfocado a los judíos, pero no solo a los de Jerusalén, sino a los de todo el Imperio Romano. Amén. Y ahí también ya sigue también hablando de las pruebas que este pueblo estaba pasando. Amén. Porque en la continuidad de la carta de Pablo, él va hablando las pruebas de la dificultad que muchas veces pasamos. En ese tiempo pasaba esa generación, hoy pueden pasar la nuestra, porque también nosotros vamos pasando por diferentes pruebas y por diferentes luchas en nuestras vidas, y eso también nos conduce a cada una de las cartas. Amén. Para que nosotros también vayamos creciendo y sabiendo que si antes hubo una prueba para los hijos de Dios, que nosotros hoy no vamos a estar apartados de esa realidad. Amén, totalmente. Vamos a vivir esa realidad. Y él sigue en la carta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí ellos estaban buscando totalmente, solamente en Dios. Amén. Amén, totalmente. Es lo que un poco Santiago intenta predicar, ¿no? Hablarles al pueblo de que busquen en el Señor todo lo que es el sustento y todo lo que es el recurso, ¿no, Raúl? Amén. Para que puedan de alguna manera ir enfrentando lo que son las diversas pruebas con el gozo. Con el gozo, ¿cuál es el gozo? El gozo es saberse escogido por Dios, saberse parte del pueblo de Dios, saberse que hay un propósito en esas diversas pruebas y hay un plan en el cual Dios va a ir ejecutando según su divina voluntad. Amén. En nuestras vidas para que nosotros podamos ser perfeccionados hasta el día de la venida de Jesucristo. Por eso ese es el gozo en el cual yo enfrento la prueba, enfrento la dificultad sabiendo que Dios está conmigo, que puedo abrazarme a las promesas de Dios, totalmente, siempre y cuando yo camine en obediencia. Ahora, si yo hago lo que quiero y digo, me abrazo a las promesas de Dios, pero mi vida es una vida de desorden,
bueno, yo ahí no voy a poder abrazarme a las promesas de Dios, ni Dios va a estar aprobando ni bendiciendo mi vida. Podré comer de las miguillas, como dice aquella mujer, que caen en la mesa, de la mesa, o sea, podré vivir en el sustento y la misericordia de Dios. Total. Pero no voy a recibir las bendiciones si mi vida es una vida de desorden. Ahora, si mi vida es una vida de orden, yo voy a saber que siempre va a haber un consolador para ayudarme y un consolador para ayudarme a abrazarme en el momento difícil para que yo pueda salir de esa prueba mucho más fortalecido, mucho más desarrollado y mucho más crecido en lo que es caminar con Dios, ser edificado en el camino del Señor. Por eso las pruebas me tienen que de alguna manera ayudar. De alguna manera no es algo que me derrota o que me intenta destruir, sino que de una manera yo tengo que buscar que esa prueba me ayude, me ejercite, me haga crecer, me fortalezca en el Señor. Por eso tanto Santiago como Pablo acá en Romanos 5 nos dice lo mismo. Dice ahí, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el gozo, que esperamos la venida del Señor, y esperamos no solo la venida del Señor, sino esperamos las arras de su Espíritu trabajando en nuestras vidas. Esa realidad que el Espíritu Santo hoy está trabajando en tu vida, que está trabajando en mi vida, en la vida de los hermanos que nos están viendo, y que de alguna manera va a estar ahí cada vez que nosotros la necesitemos para proveernos de todo el sustento necesario para el momento que estamos viviendo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, lo mismo que decía Santiago. Y la paciencia prueba, o sea, la paciencia en la cual hablaba Santiago, Pablo a los romanos le agrega un poco más de profundidad. Total. Dice que esa paciencia, que esa constancia, por la paciencia que sí también constancia, es probada. No solo que nos gloriamos en las pruebas porque eso produce paciencia, no, sino que además esa paciencia va a ser probada. Dios va a probar eso que nosotros estamos diciendo, yo confío en el Señor, estoy viviendo este problema económico, este problema en mi familia, este problema con mi esposa, con mi esposo, estoy pasando esta situación difícil, pero yo confío que Dios me va a ayudar. Amén. Pero esa confianza no va a quedar ahí, va a ser probada a su vez. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que por medio de esas circunstancias que estamos viviendo, vamos a conocer más a Dios, vamos a relacionarnos más con Dios, vamos a entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso nos va a desarrollar, nos va a madurar como hijos de Dios. Por eso es bueno entender que las pruebas, las dificultades que estamos viviendo no son algo que nos debe aletargar, que nos debe tirar abajo, sino todo lo contrario. Debemos aferrarnos a las promesas de su palabra, que es viva y eficaz, como lo leíamos hace unos viernes atrás, y que nos va a ayudar a llegar a un conocimiento y un crecimiento mucho más poderoso en el Señor, para poder de alguna manera cumplir con lo que Dios ya nos ha estipulado. Amén. Totalmente. Es preciosa la carta de Santiago, porque dentro de la expresión de la carta también podemos en nosotros hacer una vivencia. Amén. Porque la podemos vivir cuando la leemos, cuando la expresamos, y ver que ese sentir de la experiencia vivida de Pablo, que era el medio hermano de Jesús. Sí. ¿Verdad? Nosotros hoy lo ponemos por obra o en práctica. Amén.
Amén. Todas esas realidades. Pero él sigue, su carta sigue avanzando y Santiago nos sigue diciendo que Dios va a cumplir con nosotros porque su palabra es una palabra eficaz. Amén. Amén. Totalmente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué bendición, porque dice que nos da con abundancia, Rodrigo. Amén. La sabiduría, ¿verdad? Gloria a Dios. Siempre y cuando la pidamos, y como dice el versículo 6, Totalmente. la pidamos con fe. Con fe. La pidamos creyendo que Él, de alguna manera, nos ha dado la posibilidad de adquirirla. Porque si no creemos que Dios nos ha dado la capacidad de adquirir esas promesas, es muy difícil que nosotros podamos adquirirlas, podamos obtener esas promesas. Porque para pedir, podemos pedir. Ahora, tenemos que pedir creyendo. Total. Pedir creyendo que Él nos va a dar sabiduría, que Él nos va a dar el sustento, que Él nos va a dar, bueno, todas aquellas riquezas que Él ya tiene en Cristo Jesús preparadas para nuestras vidas. Entonces, es una realidad en la cual nosotros tenemos que saber, bueno, hay una promesa. Dios nos va a dar sabiduría. Si no tenemos, podemos pedirla. Total. Ahora, tenemos que pedir creyendo que Dios nos va a dar sabiduría. Total. Y Dios nos va a dar, pero ahora, una cosa. Hablaba el pastor hace un tiempo atrás, mismo de Santiago, ¿no? Que Santiago habla mucho no solo de la fe, sino la fe por obras. Y bueno, y este desarrollo, si uno conoce bien o estudia bien la epístola de Santiago, bueno, como todas las epístolas y todas las cartas y todos los libros de la palabra de Dios, uno tiene que estudiarlo y desarrollarlo completo, pues en el caso de una epístola, no es que la escribió por partes, sino tiene varios temas, pero es una carta. Uno tiene que conocer toda la carta para entender qué quiso decir en cierta parte. Pero acá cuando está hablando de la fe, es una fe práctica, no es la fe de salvación, es la fe que uno debe practicar. Es la fe que él después cuestiona a aquellos que dicen que nosotros creemos, somos salvos, somos hijos de Dios y no tenemos que actuar en consecuencia. Y él dice, no, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con obras. Y vamos a ver cuál es la verdadera fe. La verdadera fe es la fe que produce obras. Entonces, si yo pido al Señor, Señor, dame sabiduría, necesito entender tu palabra, necesito hacer tal o cual cosa. Y me quedo así, y voy a trabajar, y voy a estudiar, y me junto con mis amigos, con mi familia, y ando en la mía, entonces ahí no lo voy a recibir. No, pero lo pedí creyendo, sé que el Señor, si yo le pido, Él me va a dar, porque le he pedido y Él me ha dado ciertos recursos, pero no lo vas a obtener si realmente uno no hace movilizar esa fe, no la hace trabajar, ejercer obras. ¿Se entiende? Ahora, si yo pido sabiduría en el Señor y me cruzo de brazos a esperar que me caiga del cielo la sabiduría, o que venga un ángel o que arda la zarza, no es esa la forma en la que el Señor va a trabajar. Si yo pido sabiduría para entender la palabra, bueno, debo buscar los recursos que ya el Señor me ha dado para estudiar la palabra de Dios. Si yo pido sabiduría para entender cuál es su voluntad para elegir un trabajo, para elegir, la persona con la cual me voy a casar, o la persona con cual voy a establecer un negocio, vaya a saber la realidad que cada uno necesita en ese momento. Si yo pido sabiduría para entender qué debo hacer o qué no debo hacer, yo también tengo que poner por obras todas las herramientas que Él me dio. Y Dios, a través de su Espíritu, va a ir agregando su voluntad en mi vida, sus recursos en mi vida, y me va a ir ampliando el entendimiento. Y yo voy a ir viendo a través de su palabra, a través de la oración, a través de ir viendo qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no quiere, con qué Dios acepta ciertas relaciones, con qué Dios no acepta ciertas relaciones. Yo voy a ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios y mi sabiduría va a ir incrementándose. Y voy a ir aprendiendo. Pero si yo le pido sabiduría y me quedo de brazos cruzados, entonces es muy difícil que la sabiduría venga. Puede ser en la misericordia de Dios que venga y te la dé así,
milagrosamente, pero son casos espontáneos o son casos esporádicos que una persona ha recibido. Teníamos una hermana aquí que hoy ha partido, que según ella decía, no sé si te acordás, vos la conociste, que el Señor le había enseñado a leer, le había dado la capacidad de leer cuando ella no sabía leer, y sin que nadie le enseñara aprendió a leer. Dios le dio cierta sabiduría para poder aprender a leer, y bueno, fue un milagro, según sus palabras. Pero eso no es que vayamos todos a aprender a leer o a entender algo espontáneamente, sino que hay un proceso, hay un progreso en el cual yo debo, de alguna manera, utilizar, ¿sí? Confiando de que Dios me va a ayudar y Dios me va a ayudar no solo a adquirir esa sabiduría, sino a utilizarla. Porque la sabiduría debe ser bien utilizada, si no, no es sabiduría. Gloria a Dios, precioso. Porque la carta de Santiago no es una carta fácil de interpretarla. Sí, es una carta, yo creo que es una carta muy práctica y muy fácil de interpretarla. El tema que es muy compleja en algunos puntos que parecen tener cierta discordia con las cartas de Pablo, con el tema de la fe, que Pablo habla de la fe sin obras, y él habla de la fe y él por obras. habla de la fe por obras. Y ahí hay una pequeña discusión que parece un gran conflicto. Claro, pero tenemos que tener muy presente cada expresión de la carta para poder tomarla en sí para un entendimiento de lo que nosotros podemos crecer también en el conocer la carta y desarrollarla. Amén, totalmente. Cuando Pablo habla de que, hablando de Abraham, los dos hablan de Abraham. Total. De que Abraham recibió su justificación y recibió la promesa sin obra, sin obrar, no. Él está hablando de lo que es la gracia redentora y salvadora de Dios. Y él habla eso hacia nosotros para hablar de la salvación por gracia, que es por fe, no por obras. Ahora, Santiago habla de la otra parte. Yo recibí la salvación por gracia, por fe, no por obra, no porque soy un santito. Todo lo contrario. Entonces, no fue por eso, fue por gracia que soy salvo, como todos los hijos de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué hago con esa fe? ¿La queda ahí o tiene que empezar a producir frutos? Bueno, esa es la parte que habla Santiago. Santiago nos habla de la producción de esa fe. Entonces, habla del mismo Abraham, hablando sobre las obras que él hizo, en el cual de alguna manera hizo dar fruto a esa fe que había sido otorgada por la gracia de Dios. Porque cuando Abraham salió de ahí de Ur de los Caldeos, no fue porque era bueno, Dios lo escogió, por gracia. Lo escogió y lo sacó de ahí y lo llevó él fue con el padre a la tierra de Harán hasta que murió, y de ahí el Señor lo trajo a Canaán y dijo que saliera a su parentela anteriormente, y lo trajo ahí. Pero fue el Señor que lo escogió, no fue Abraham que escogió a Dios. Fue Dios que escogió a Abraham. Fue por gracia. Entonces, esa gracia es la que habla Pablo a través de la fe. Lo que habla Santiago es lo que después de eso tiene que empezar a producir. Nuestra fe en el Señor tiene que empezar a practicarse. Son dos realidades de la misma fe. Una es la fe redentora, la fe de salvación, y otra es la fe práctica, la que yo debo practicar cada día. ¿Se entiende? Totalmente. Amén. Totalmente. Es precioso esta aclaración, porque nosotros vamos aprendiendo de cada vez que nosotros vamos buscando el desarrollo de la palabra y buscando entender cada versículo, cada capítulo, como dijiste tú, lo que escribe Pablo es una carta. En aquel tiempo la carta no era por capítulos, era una carta. Claro, era una carta. Es lo mismo total. Que si tú escribieras un día a un amigo, o a tu madre, o a tu esposa, era una carta que tenía un comienzo y tenía un final. Totalmente. Esta era la carta de la cual se escribía en esos tiempos. Después fue, cada capítulo fue dado por partes. Claro, sí. Para un mejor entendimiento. Totalmente, sí. No me acuerdo mucho, pero creo que alrededor del 200 después
de Cristo fue empezada a recapitularse o a tomar, a dividirse las epístolas por capítulos, pero y también el Antiguo Testamento, pero anteriormente, bueno, los libros que vemos, Génesis, no eran 50 capítulos de Génesis, era todo el libro. Lo que después fueron, para poder tener una compaginación un poco más ordenada, lo fueron dividiendo en capítulos, después lo fueron dividiendo en versículos, y así con todos, se le fueron poniendo títulos a cada uno para poder tener un mejor orden para el estudio de cada libro, de cada epístola. Pero en su principio no fue así, no fue escrito por capítulos ni por versículos, fue escrito bueno, como cuando uno, como decís vos, escribe una carta, un mensaje, no le pone versículos ni capítulos, le pone todo de corrido, ¿no? Le pondré sus puntos, sus comas, pero todo es de corrido. Claro, también esto facilita, ¿no, Rodrigo, para las personas que fueron estudiando la Biblia, personas que después fueron haciendo ampliaciones en la Biblia, en un conocimiento de la Biblia que después nos traduce aquí en la parte de abajo de cada capítulo, para mejor conocimiento, pero también para una mejor expresión de una experiencia de ellos, ¿no? Sí, hay Biblias que tienen, las Biblias de estudio más que nada, tienen su división, y dentro de su división tienen bueno, expresiones de aquellos que la estudiaron. En el caso de Biblia de estudio, bueno, el Diario Vivir, para no poner una persona en sí, bueno, tiene sus estudios de cada versículo, y cada versículo abajo te va diciendo lo que corresponde o una interpretación. El tema es que, bueno, son interpretaciones doctrinales muchas veces que tienen ya una tendencia, si son más pentecostales, o si son más bautistas, o si son más metodistas, van a tener siempre una tendencia hacia un lado y volcados hacia una creencia, una doctrina. Entonces uno debe tener varias Biblias de estudio, y tener, bueno, compendios y cosas de esas que nos va a ayudar a un mejor estudio, ¿no? Como se viene un poco hablando los lunes, que se está hablando sobre eso mismo, sobre los diferentes métodos de estudios que hay. Y bueno, cada uno debe tener cuidado cuando se va a estudiar, saber que la Biblia de estudio es de alguna manera, como te digo, expresada, no interpretada por una persona. Y esa persona tiene sus tendencias, tiene sus creencias, tiene su experiencia con Dios, como decís, y muchas veces la expresa. Pero esas experiencias son personales. No quiere decir que eso sea realmente lo que está diciendo el versículo. Entonces uno debe estudiar eso, debe de alguna manera alimentarse de eso, pero tener en cuenta que, como dice la palabra, escudriñándolo todo, retener lo bueno, debe saber que hay una interpretación en el Señor. Bueno, y uno lo tiene que buscar muchas veces libremente, con una Biblia que no tenga todas esas cosas. Aún una Biblia que no tenga mis propios apuntes, para poder tener un estudio más puro de lo que es la palabra de Dios. Y después sí, empezar a implementarle todas aquellas herramientas que Dios nos ha dado a través de sus siervos, para que hoy podamos estudiarla. Amén. Gloria a Dios. Sí, porque lo precioso de la Biblia de estudio también es que si nosotros leemos un versículo de la Biblia, ella nos lleva a más de una carta, o aún nos puede llevar a los evangelios que nos dan una mejor ampliación. Amén, amén, totalmente. De la palabra, ¿no? Totalmente. Entonces ahí hay un mejor desarrollo para que nosotros podamos entender la palabra no digo con más facilidad, pero podamos vivir una experiencia en cada lugar donde nosotros leemos de la Biblia. Amén. Es una realidad, pero si bien es una experiencia, la palabra de Dios, una experiencia creo que constante y continua, en la cual nosotros vamos caminando con el Señor y aprendiendo, debemos tener en cuenta que esas experiencias tienen que ser siempre controladas por el Espíritu Santo. Amén. Gloria y siempre tienen que ser guiadas por su Espíritu. Las experiencias no pueden ser de alguna manera controladas por mis emociones, porque si no, yo puedo hacer que la palabra diga lo que yo quiero y hable lo que yo quiero,
y encontrar las promesas de Dios y desarrollarlas como yo quiero. Y lamentablemente hay muchas doctrinas que se basan en eso. Entonces yo debo tener en cuenta que el estudio de la palabra debe ser exegético. Debo tomar de la palabra de Dios lo que la palabra de Dios dice y amén. No debo de implementarle una experiencia personal. No, porque yo en aquel momento tomé cierta palabra o cierto salmo y Dios me ayudó en tal cosa, entonces siempre lo voy a usar hacia lo mismo, siempre voy a hablar de lo mismo o le voy a predicar de eso. Y no, porque realmente primero hay que ver si ese salmo está hablando sobre eso que tú viviste y si realmente esa palabra de Dios fue la que te ayudó o fue la misericordia de Dios que donde podemos entrar a hablar sobre la voluntad permisiva de Dios, sobre tal o cual situación, pero no quiere decir que lo hayas utilizado bien al salmo o que hayas de alguna manera utilizado bien tu expresión para con Dios. Muchas veces, Santiago mismo lo dice, nosotros pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestra propia complacencia. Santiago dice, no recibís, pedís y no recibís, y porque pedís mal, porque pedís para tus propias concupiscencias. Pero muchas veces nosotros recibimos también lo que pedimos, recibimos lo que pedimos, pero no quiere decir que esté dentro de la voluntad de Dios. Dios nos da, el pueblo de Israel pidió un rey. Ellos querían un rey como los demás pueblos, ¿no? Ahí en 1 Samuel 8 aparece eso. Porque Samuel ya estaba viejito, porque los hijos estaban haciendo cualquier cosa, entonces ellos querían un rey que los rigiera como las demás naciones. Eso ofendió un poco a Samuel, y bueno, pero el Señor le dijo, bueno, les voy a dar lo que piden. Les voy a dar, porque quédate tranquilo, Samuel, que no es contra ti, sino es contra mí. Ellos no quieren que yo sea su rey. Entonces, les dio un rey. Saúl fue el rey. Ahora, tenemos que ver que en esa voluntad de Dios era lo que Dios quería, que Saúl fuera rey, era lo que Dios quería, que en ese momento fuera un rey y de esa forma fuera el rey. No, Dios ya tenía un rey preparado conforme a su corazón, que fue el rey David. Entonces, Dios le dio ese rey, conforme a su voluntad permisiva, pero no estaba dentro de lo que Dios realmente quería. Dios quería una teocracia, ser Él el rey. No quería ser que otro rigiera. Y les dijo, bueno, diles cómo le va a regir este rey y lo que va a hacer. Va a ser un rey como ustedes quieren, como las demás naciones. Van a tomar a sus hijos, lo van a poner frente a sus carros de guerra, lo van a llevar a la guerra, van a tomar a sus hijas, las van a hacer siervas y se van a apoderar de ustedes. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Y bueno, Santiago lo habla también ahí en el capítulo 4 cuando habla de la amistad con el mundo. Muchas veces lo que pedimos, cuando no lo pedimos conforme a la voluntad de Dios, no, Dios nos los da igual. En su voluntad permisiva nos da eso. Ahora, no quiere decir que el resultado o el desarrollo vaya a ser lo mejor. En Dios va a ser lo mejor, ¿por qué? Porque Dios va a tomar eso y lo va en su misericordia, como aparece también ahí en 1 Samuel 12, cuando ellos se vuelven al Señor y dicen, realmente nos equivocamos y pedimos un rey y era conforme a nosotros y estuvo mal. Y Samuel pide por ellos a Dios y Dios los bendice, los guarda de cierta situación. Pero ellos habían pedido algo y Dios se los dio. No fue la voluntad de Dios en su voluntad perfecta, pero fue la voluntad de Dios en su voluntad permisiva. Y ellos vieron por eso que el desarrollo fue negativo. El desarrollo no fue el que ellos realmente esperaban. ¿Por qué? Porque Saúl no hizo lo que estaba dentro de la voluntad de Dios, ni realmente colmó las expectativas del pueblo. Muchas veces Dios nos da cosas, pero no quiere decir que esas cosas que nos dé vaya a colmar nuestras expectativas. Y lamentablemente muchas veces esas cosas terminan adueñándose de nosotros. Por eso que nosotros le pedimos a Dios y Dios nos da conforme a nuestro corazón,
¿no? Como dice ahí el proverbio, el proverbio 14 creo que dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nosotros pedimos cosas a Dios. Dios nos da eso que pedimos. Dice, bueno, ¿lo quieren? Bueno, te los voy a dar. Pero el desarrollo termina siendo perjudicial. Y clamamos a Dios. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, sálvame de esta realidad. Y no recibimos contestación. ¿Por qué? Porque Dios no va a contestar cuando hay un corazón que está en desobediencia y no tiene arrepentimiento. Ahora, cuando hay un corazón que reconoce, ay Señor, perdóname porque yo te pedí esto, tú me lo diste, pero realmente lo pedí conforme a mi corazón y no conforme a tu voluntad. Entonces, Dios sí opera y en su misericordia, como pasó ahí en ese pasaje, acude al resultado que es la salvación. La salvación del momento, salir de ese problema. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, porque el Señor sí va a escuchar a un corazón contrito y humillado, pero un corazón que le pide a Dios y que le clama a Dios en desobediencia, nunca va a escuchar. Amén. Su misericordia y su contención va a estar para que no te pase más de lo que te tiene que pasar por desobediente, pero no va a ir a un resultado de muerte. Pero sí vas a sufrir las consecuencias, producto de que actuaste pidiendo a Dios, sí, pero de una manera incorrecta. Y esto lo dice Santiago también, lo vemos en la carta de Santiago, lo podemos ir entendiendo en el desarrollo. Un estudio más profundo de la epístola de Santiago podemos ver esta realidad. Son realidades prácticas, no tiene una gran profundidad doctrinal ni teológica como la tiene Pablo. Pablo es mucho más profundo, Pablo necesita un análisis más centrado en lo que es la palabra de Dios, en lo que es el desarrollo de sus contenidos, de su mensaje. Santiago no, Santiago es muy práctico. Santiago no digo que es cuadrado, pero sí es bastante práctico en su mensaje. Pero es un mensaje que es rico, es un mensaje que tiene muchas de estas realidades que nos ayudan a ver y a encontrar la voluntad de Dios también. Amén, gloria a Dios. Una bendición, Rodrigo, este momento, pero la hora vuela. Amén. La verdad que ya estamos terminando el programa. Rodrigo, es lo precioso cuando nosotros estamos compartiendo y escuchando la palabra, y esto que sea también, es una clase que nos va permitiendo, porque es un culto, es una clase. Amén. En parte. Es una clase porque esto nos va dando a que nosotros tengamos más conocimiento de la palabra, que nosotros podamos cada día ver una realidad en Dios, aún buscando en nuestra fe en el Espíritu, buscando cada día. Pues nosotros tenemos que cada día encontrarnos en esa búsqueda de Dios, pero tiene que haber una fe. Gloria a Dios. Esa fe tiene que hacernos cada día más real en nuestras vidas. Amén. Amén, totalmente. Y bueno, y esa fe tiene que desarrollarse en nosotros, tiene que perfeccionarse. ¿Y cómo se desarrolla y se perfecciona? A través de las pruebas. Como empieza Santiago. Santiago ya empieza con la plancha, ya empieza jugando fuerte. Porque es el desarrollo de nuestra vida cristiana el entender eso. Si no entendemos que en esta vida tendremos aflicciones y vamos a ser procesados, y que es la voluntad de Dios, como creo que lo dice Pedro, es la voluntad de Dios que seamos perfeccionados de esa manera. Que vivamos en aflicciones, en luchas, en pruebas, es la voluntad de Dios. A Dios le parece bien eso. Entonces, uno tiene que entender eso. Cuando uno entiende eso, uno empieza a vivir de diferentes maneras la circunstancia. No quiere decir que esto no te pueda superar. No quiere decir que esto no te pueda sacar de quicios en algunos momentos. O que te pueda tirar abajo o deprimir. Porque somos seres humanos. Pablo, en su viaje a Roma, tuvo que ser alentado por un ángel. Para que pudiera de alguna manera recobrar ánimo, que le dijo, no temas, ten ánimo, porque todos van a llegar. Tú tienes una misión, la misión es ir a Roma, no ahogarte en medio del Mediterráneo. Entonces, ten ánimo. Pero Pablo necesitó ser animado. Pablo, estamos hablando después del Señor, uno de los hombres más sabios dentro de lo que es el cristianismo.
pero aún Pablo tuvo que ser animado. ¿Por qué? Porque todos en medio de las pruebas tenemos nuestros decaimientos, pero en medio de esa realidad están las promesas de Dios, está la palabra de Dios. Y si vos te aferrás a ellas, si vos te empapás de ellas, las promesas que están dentro de un desarrollo claro, ¿no? Porque si yo tomo cualquier promesa y digo, bueno, como muchas veces se escucha por algunas prédicas, o bueno, muchas veces también muchos músicos que tiran ciertas palabras rema y ciertas cosas ahí en sus recitales, podemos ver que tiran promesas de Dios. Y profetiza y declara y todas esas cosas. Pero eso no, estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, no estamos hablando de lo que es la sanata. Estamos hablando de la palabra de Dios. Lo que es la palabra de Dios, uno puede tomar las promesas que Dios nos dio y aferrarse a ellas y clamar por ellas y pedir por ellas, rogar por ellas con fe, como dice ahí en Santiago. Y sabemos que si lo hacemos así, Dios en su tiempo, ojo que esto es importante, en su tiempo, conforme a su voluntad y a su proceso, Él nos va a ir dando todo lo que nosotros necesitamos en ese momento y nos va a ir ayudando a poder salir adelante. Pero en su tiempo, conforme a su voluntad. Porque Él no es un Dios olvidadizo, ¿no? Totalmente. Nosotros sí, pero Él no es olvidadizo. Porque todas nuestras promesas por Él son cumplidas al tiempo de Él, a su voluntad. Todas sus promesas a su voluntad. son cumplidas conforme a su voluntad. Y aquellas realidades que nosotros no pedimos bien, cuando el Señor nos las da en su voluntad permisiva, también son parte de un desarrollo en el cual Dios nos va a ayudar a encontrar las evidencias claras de mi corazón, ¿no? De mi corazón errado, ¿no? En haber pedido algo a Dios, pero haberlo pedido mal, y en su corazón correcto. Porque después lo podemos ver que el pueblo de Israel entendió que se había equivocado con Saúl. ¿Por qué? Cuando vio a David. Cuando vio a David conforme al corazón de Dios, que era un siervo como ellos también, no era el rey que todos tenían que arrodillarse y adorar como las demás naciones. Era un siervo que estaba a su servicio, que no era más que nadie, que era, según Dios decía, el príncipe de mi pueblo. Entonces, cuando vio, ahí dijo, upa, ¿cómo nos equivocamos? Claro. Pedimos una cosa, Dios nos dio para que viéramos nuestro corazón, pero ahora estamos viendo el corazón de Dios. Y yo me quedo con el corazón de Dios siempre. Totalmente. Por eso debo aprender siempre a buscar su voluntad y esperar sus tiempos. Gloria a Dios, qué precioso, Rodrigo, porque esto nos amplía un conocimiento de la palabra de Dios. Amén, amén. Y lo bueno cuando nuestros corazones son tocados por Dios, buscando sí en una fe cada día, como habíamos hablado, ¿no? Pero ser inspirado por Dios en toda su palabra, ¿no? Amén. En esa búsqueda de cada día. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Rodrigo, se nos acaba el tiempo. Muy bien. La hora llega. Y vamos a tener que darle ciertos anuncios también. Damos los anuncios también, Rodrigo. ¿Sí? Bueno. Aquí. Tenemos el día lunes, teología sistemática. Para el día martes tenemos síntesis bíblica. Miércoles, alabanza y adoración. El día jueves y viernes tenemos culto, como los cultos que estamos haciendo en el día de hoy. El día sábado hay culto de jóvenes. El día domingo, a partir de las 9 estamos orando en este lugar y a partir de las 10 es la reunión principal de domingo. Amén. Y a las 17 horas tenemos reuniones de adolescentes. Este es el programa de la semana, pero hay otras reuniones también, ¿no, Rodrigo? Sí, está la radio, la olla online, con toda la grilla de programas, que bueno, que no los tengo muy claros, pero bueno, también están a diferentes horas, diferentes horarios. Hoy creo que a las 23 horas está el programa del pastor. Sí. Mañana también está mateando con el pastor, creo que es a partir de las 10 de la mañana. Pero después hay diferentes programas, diferentes horarios, y bueno, vamos a tener algunos, creo que hay formas de poder tener la grilla y que usted pueda ir interiorizándose más con la diferente programación que hay, tanto en lo que es la
La Huella Online Radio como La Huella Online TV. Sí, totalmente. Y aquí tenemos un número de teléfono también, que es el número de la radio, que es 096-799-986. Amén. Este es el número de los programas, ¿no?, que está en la radio. Amén. Amén. Bueno, querido Rodrigo, vamos a despedirnos al pueblo del Señor en este Día de los Trabajadores, que cada uno de ellos quizás estuvieran disfrutando con su familia, en sus hogares, algunos comiendo algún asadito. ¿No te comiste el asado hoy, Rodrigo? No, hoy no tocó asado, hoy tocó comida de olla, y que también tiene que ver mucho con el trabajador. Bueno, pero qué lindo, qué lindo. Pero bueno, todo una bendición también. Bueno, yo comí un asadito porque me invitaron. ¿Te invitaron? Así. Si no, no como el asado. ¿No? Pensando que no me gusta hacerlo. Pero bien. Es una bendición igual, porque tuve con mis hijos, hoy nos reunimos con los hijos, y tuvimos todo compartiendo un asadito, no era mucho, pero compartimos. Bueno, gloria a Dios, una bendición. Y ahí estuvimos todos juntos y también platicando de las cosas de la vida, ¿no? Como todos nosotros un día lo vivimos, ellos hoy viviendo, siendo unos muchachos que están en la mitad de sus años de vida, yo ya terminando mis años de vida, ¿no? Pero la bendición de todo es que aún en muchas ocasiones ellos pueden aprender de ti y preguntarte. Amén. Porque quizás el conocimiento de una juventud no es el conocimiento de un viejo que ya tuvo una trayectoria en la vida. Pero ¿cuántas cosas me preguntaron hoy? Amén. Y esas cosas que me preguntaron a mí me alentó, porque aún ellos, dentro de ese respeto de hijo a padre que siempre han tenido, que han sido unos hijos muy amorosos conmigo, y unos hijos con mucha comprensión, ellos siempre tienen esos: papá, si algo nos queda por aprender, solamente tú nos puedes ayudar. Oh, gloria a Dios. Es un reconocimiento, ¿no? Amén, totalmente, es una bendición y bueno, es una forma también de servir al Señor. También. Una forma de trabajar, y que también es un poco eso, ¿no? Hoy se saludó a todos los trabajadores, pero también hay que ver que hay un trabajo, hay una profesión que está por encima de cualquier trabajo y que es el servicio. Amén. Amén. Y bueno, y eso es importante, y el saludo va también a todos los siervos y siervas del Señor, que desde lavar un piso hasta traer un mensaje para miles de almas, eso también es servir al Señor, y vaya el saludo para todos ellos. Totalmente, hermano Rodrigo, totalmente. Así que nuestro saludo que llegue a cada uno de nuestros hermanos ahí en sus casas, donde estén. También para nuestros siervos, también que están mirando, ¿verdad? Amén, amén. Nuestro siervo Juan, también está David, que está también colaborando aquí. También. Un abrazo grande para David, también para nuestro hermano Richard, el pastor Richard allí en Buenos Aires, el pastor de... Creo que hace un par de días, no sé si fue el 30, fue el cumpleaños, creo que de él, o hace un par de días. Bueno, ayer me acotan acá. Vaya el saludo para él también. Para el pastor Miguel de Durazno y para el pastor de Sarandí, Mario Fernández. Bueno, todos los hermanos y pastores y siervos con sus congregaciones, ¿verdad? Y obreros, claro, y todo el pueblo también, que de alguna manera u otra sirven al Señor. Bueno, así que vamos a orar al Señor y vamos a encomendar también esta reunión. A que el Señor también siga trabajando a través de su Espíritu en los corazones con lo que hemos compartido hoy. Y seguiremos también a través de la alabanza adorando a nuestro Dios. Bueno, nos despide, Rodrigo. Muy bien. Bendito Dios y Padre Celestial, Padre Eterno, Padre de Gloria, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has dado en esta noche. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, siga inquietando nuestros corazones a seguir conociendo más de tu palabra, más de ti, Señor, más de esa voluntad buena, agradable y perfecta que tú tienes para nosotros, Señor, en este tiempo difícil, tiempo, Padre, de cierta reclusión, Padre, para muchos, tiempo, Padre, de conflictos espirituales, físicos, materiales, pero tiempo también de oportunidad, tiempo donde tú nos ayudas a seguir perfeccionándonos, a seguir creciendo y a seguir aprendiendo a gozarnos en medio de esas tribulaciones, de esas luchas, de esos problemas, porque sabemos, Padre, que
en ti, Padre, estamos siendo perfeccionados a través de tu Espíritu para aquella venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús y ahora te queremos adorar y te queremos alabar. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Y que tu intención